¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Los del fondo? ¿O tengo? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Ya no grabo entonces yo. Ah, ya. Listo. Bueno, hoy día en la mañana, tempranito, les envié las diapositivas de la sesión de psicología de hoy. Espero hayan podido revisarlas un poquito o imprimirlas, o espero. Bueno, como bien saben, en su cronograma, el día de hoy toca desarrollar el tema de definición, objeto de estudio de la psicología, ¿no? Vista como ciencia, los campos y área de estudio, y el tema un poquito más extenso que vendría a ser la historia de la psicología. Bueno, me presento, mi nombre es Nancy Stephanie Gutiérrez Ramos, pertenezco a la Facultad de Medicina Humana, ya estamos en el último ciclo, y el día de hoy les voy a acompañar, los voy a guiar, orientar un poquito sobre el tema de el día de hoy, que vendría a ser la psicología. Vamos a ir avanzando poco a poco con ciertos ejemplos para que ustedes puedan entender lo que vendría a ser las corrientes, las aportaciones que han tenido cada uno de los representantes importantes de la psicología en la historia, y actualmente cómo lo usamos, y si en su momento fue un aporte revolucionario o no, y si en la actualidad lo utilizamos o nos parece de manera literal una aberración de la ciencia, ¿no? Que generalmente ocurre. Uy, ¿cómo pasamos la diapositiva? Bien. Para poder nosotros organizar nuestra información, como ustedes ya han venido trabajando en los diversos cursos, ya sea anatomía, embriología, histología, tenemos un índice, ¿no? Para saber cuánto más tengo que aguantar al ponente que me explique, y cuánto debo saber para poderme irme a casita. Entonces tenemos los puntos que indica su cronograma como desarrollo de la sesión. Y vamos a iniciar con la parte etimológica de la psicología, ¿sí? Esto ya ustedes lo conocen, es de amplio conocimiento, ¿no? Las raíces etimológicas de psicología vendría a ser del latín griego psique, que significa alma o mente, y logos, que puede ser estudio, tratado o similar. Entonces, de manera etimológica o desde las raíces griegas, que implica ver lo que vendría a ser la psicología, podemos decir que la psicología es el estudio del alma o mente, ¿no? Pero actualmente ya tenemos un concepto mucho más revolucionario que lo aplicamos a nuestra vida diaria. Entonces, etimológicamente, tanto alma, mente y estudio y tratado tiene un enfoque mucho más subjetivo del individuo, es decir, nos da una separación de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que palpamos, a la parte un poco abstracta, ¿no? De las percepciones, de las sensaciones, de eso que no podemos ver, pero es parte de nosotros como individuos. Entonces, desde la antigua Grecia podemos notar la preocupación del ser humano de este aspecto. Y como saben, Grecia pues no fue la cuna del conocimiento, la revolución, la ciencia y el aporte de conocimiento humano, pues ahí nació también ciertas bases científicas para lo que vendría a ser la psicología. Actualmente tenemos un concepto mucho más concreto de lo que es en realidad la psicología, ¿no? La psicología específicamente debemos aclarar que es una disciplina científica, no es ningún parloteo, no es ninguna creencia, no es ninguna ideología, una forma de pensar. No, señores, es una disciplina científica que se encarga de analizar, comprender, estudiar, desglosar lo que vendría a ser los procesos mentales y el comportamiento humano propiamente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesos mentales? Los procesos mentales, doctores, es lo que tú haces día a día. Son actividades cognitivas, ¿no?, que se dan lógicamente en la mente, y esto nos permite procesar la información para poder nosotros interpretar lo que vemos en el mundo y cómo rebota esa sensación, esa interacción que tenemos con el exterior hacia nosotros. Es decir, si yo ahorita estoy un poquito cansado, en el ambiente hay calor, aparte han tenido ya 2 clases un poquito densas de anatomía y embriología, ¿verdad?
Ya, ustedes están con todas esas percepciones exteriores. Ustedes en el cuerpo, ¿qué están pensando? Ya es hora de comer, ya debo tomarme un refresquito, tengo hambre, ¿a qué hora terminará la clase? Ustedes están sintiendo eso, ¿verdad? La psicología se encarga de entender eso. ¿Por qué Juanita, que está allá, está muy concentrada apuntando lo que el oponente está escribiendo? ¿Y por qué Panchito allá está viendo el celular? Son sensaciones, son actitudes diferentes que tenemos los seres humanos, ¿verdad? De eso se encarga la psicología a grandes rasgos. Entender el comportamiento de Juanita y de Panchito, del por qué están haciendo, ya que ambos están en situaciones un poco similares, ¿verdad? Ahora, también nos ayuda a entender el correcto funcionamiento del ser humano en su sociedad como individuo. Ejemplo, la psicología analiza, tenemos la percepción, la atención, lo que mencionaba anteriormente, la memoria a corto y largo plazo, el razonamiento, la imaginación y también la motivación. Ahora, dentro del comportamiento humano, doctores, estas van a ser todas las acciones y conductas que la persona va a llevar a cabo a manera de respuesta que va a depender ya sea de estímulos externos o internos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido un cuadro de ansiedad? Cuando han estado postulando, ¿no han sentido que se desesperan porque les falta poco tiempo para el examen y les faltan muchos temas por repasar? ¿No han sentido que como que sienten que les va quemando por dentro una desesperación o no sé, cuando tocan algo muy sucio y les da ganas de arrancarse la piel, no sé, algún tipo de esas sensaciones? Imagino que han sentido, si no, yo estoy muy mal, porque a mí me pasa muy frecuentemente. Y si no, pues ahora que van a iniciar la vida universitaria, lo van a vivir a flor de piel, porque es algo usual. Lo que usted como estudiante debe hacer, pues, es aprender a manejar estas situaciones de estrés de manera adecuada. Puedes orientarte si tienes la disponibilidad económica de un psicólogo, o si no, pues tendrás que aprenderlo, ¿no? Tú misma, así como la mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho, ¿sí? A lidiar con estas situaciones de estrés. Entonces, todas las actitudes, comportamientos o decisiones en la vida que tú tienes es en respuesta ya sea a estímulos internos o externos. Es el comportamiento humano, es parte del ámbito de estudio también. La psicología es lo que a alguno le ha pasado, tal vez cuando estás discutiendo con la amiga, con el amigo, te dice algo que a ti te incomoda y puedes reaccionar de una forma que después de hacerlo, agredirlo, no sé, tener algún comportamiento mucho más agresivo, y después de ello te pones a pensar, ¿no? Ay, ¿por qué le hice eso? No debía haberlo hecho, lo hice sin pensar. Esa frase es como que muy común, lo podemos pasar por agua tibia, pero si te das está muy relacionado con esta frase en sí, porque tú para hacer ciertas actitudes tienes que razonarlo, y para no hacerlas también hay un proceso de ausencia de razonamiento de las cosas, las haces sin pensar, ¿sí? Es un poquito, un sobreanálisis de que, usualmente lo usamos. Ahora, el comportamiento humano tendrá una influencia del individuo, de la familia, de la sociedad, de la economía, de la cultura. ¿Qué opinan? ¿Tendrá una dinámica con todo lo antes mencionado o solito nos formamos en casa nada más? Una dinámica de todo eso, ¿verdad? Sí, muy bien, porque por ejemplo, para que ustedes estén aquí, ya como ingresantes, la mayoría, si no me equivoco, han tenido una interacción tanto cultural, también económica, porque ha habido una disponibilidad para que ustedes se preparen, para que los apoyen, ¿no? Sus padres, porque
Aquí imagino que la mayoría solo esté estudiando, bueno, uno que otro esté también estudiando y trabajando, pero ahí vemos las diferencias, ¿verdad? Entonces, el constructo que tú eres en este momento es el resultado de esa interacción. Una interacción biológica, una interacción psicológica, una social, porque lo que te dice tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu vecino, influye en tu comportamiento y en tus decisiones a futuro. Un factor ambiental también, por supuesto, porque si tú vienes de una familia donde el papá, mamá, hermano, tío son doctores, tú vas a tener mucha mayor facilidad de elegir esta carrera porque vas a tener acceso libre, por ejemplo, a libros, experiencias, a turnos, a guardias, a comparación de una persona que viene de una familia de no profesionales, ¿no? Que no han terminado la secundaria, no han terminado la primaria y que tú eres el primer profesional y médico, son realidades diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que se van a comportar igual? Incluso en las situaciones de los hermanos gemelos, espero aquí que alguno conoce o tiene hermano gemelo mellizo aquí. ¿No tienen hermano? ¿Tú tienes hermano? ¡Ay, qué genial! Y dime tú, son a pesar de tener los mismos padres, a pesar de crecer en el mismo ambiente, ¿tienen la misma personalidad, la misma actitud, los mismos gustos? No, ¿verdad? Y ustedes, bueno, aquí nuestra compañera lo vive a carne propia, ¿no? Son totalmente diferentes en la mayoría de los casos, como agua y aceite, la frasecita que siempre usan. Ustedes vean nada más en las redes sociales que, bueno, muchas personas ya pueden subir toda lo que es su vida, su interacción, los gustos y esas cositas. Y hay muchos casos de gemelos mellizos que son totalmente el contraste, ¿no? O sea, físicamente pueden parecerse, pero el comportamiento, el modo de hablar, las decisiones, la forma de vestir, sus preferencias son diferentes, a pesar de tener la misma disponibilidad económica, de crecer en el mismo ambiente, los mismos padres, ¿no? Es totalmente diferente. Ahora, también hay otros casos que no son muy frecuentes en sí, pero por ejemplo, cuando separan a los gemelos, o por ejemplo, no, la madre le roba al niño, así todo muy dramático, se separan y después de años se encuentran y descubren que tienen los mismos gustos, que escogieron la misma carrera, que tienen las parejas muy parecidas físicamente. O sea, eso ya es va más allá de la psicología, pero lo que yo quiero que entiendan es que el entorno, hay muchos factores para que explique el comportamiento del ser humano, explique el comportamiento de ustedes. No solamente es un factor, no solamente es en casa, no solamente es las ideas locas que tienes en la mente, no. Son diferentes factores, doctores. ¿Sí? Y es de eso que se encarga la psicología, ¿no? Entonces ya nos quedó claro, la psicología estudia los procesos mentales y el comportamiento humano, ¿verdad? Ahora, bueno, acá estamos mencionando, ¿no? También la cultura, la religión también es otro factor muy impactante en la vida de las personas, porque una persona que es solamente lo voy a tomar de ejemplo, una persona que es evangélica, una persona católica, una persona agnóstica y una persona de la iglesia de los santos de los últimos días, tienen actitudes y percepciones del mundo totalmente diferentes frente a cualquier situación. Yo supongo que aquí debemos tener varios compañeros de diferentes religiones o ustedes deben tener amigos, ¿verdad? Tienen ciertas preferencias, no pueden acudir a ciertos lugares, pero ya es por decisión propia. Eso lo priva de vivir ciertas experiencias en general, no digo que sean buenas o malas, simplemente de experiencias que limitan a la persona por la religión. También puede ser la cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país nada más, las experiencias y las capacidades que tiene una persona que vive en la selva, en la sierra y en la costa son totalmente diferentes, ¿verdad? También las actitudes y la persona en sí. Entonces, para poder cerrar lo que vendría a ser la definición de la psicología como ciencia, vamos a tener que esta psicología nos permite comprender el cómo percibimos, cómo pensamos, sentimos, actuamos en el mundo que nos rodea. Ahora, el objeto de estudio, bueno, ya lo hemos analizado a fondo, es lógicamente el comportamiento humano y los procesos mentales, ¿verdad? ¿Cuáles son ellos? Ya lo hemos visto anteriormente.
lo que es la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el raciocinio, la imaginación, la motivación, todo eso de tarea tienen ustedes cada uno de estos puntos, definirlo y hacer un ejemplo para que se les impregne en la memoria. Estas cositas, por ejemplo, te pone en el parcial, ¿no?, de la facultad, se define como claves. Percepción, memoria, atención, y tú tienes que marcar. Son cositas sencillas que no puedes perder puntos en preguntas de literatura, ¿sí? Y también, ¿no?, en los procesos mentales tenemos la interacción de la biología, la psicología, el ambiente social y las condiciones económicas y o laborales, ¿no? Porque ahorita ustedes son estudiantes, pero después van a pasar a un ambiente de trabajo laboral que va a ser más o menos el resto de su vida hasta que se mueran, ¿no? Porque pues todos tenemos que trabajar. Ahora, la psicología desde el punto de vista de la ciencia. La psicología, doctores, es una ciencia porque cumple 5 características importantes. Y vamos a analizar cada uno y les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿sí? Bueno, la primera característica es el método científico. ¿Por qué? La psicología nos permite investigar y comprender lo que vendría a ser el comportamiento humano y los procesos mentales, ¿no? Mediante un planteamiento de hipótesis, también puedes hacer un diseño de estudio de tu investigación, puedes recolectar datos, puedes formular conclusiones y, por supuesto, estos deben ser y tienen que ser basados en evidencia, ¿sí? Por ejemplo, allá por los años 1860, 1840, yo supongo que saben, y si no, pues hoy se van a enterar, era normal que una embarazada fumara durante la gestación. Hoy sabemos que eso es correcto, o eso es bueno o malo para el producto que se está formando. Es malo, ¿verdad? Ya. ¿Cómo saben ustedes que eso es malo? ¿Quién les dijo? ¿Cómo se enteraron? ¿Por Instagram? ¿Por Facebook? ¿Qué dirán? Es cultura general, todos lo saben, ¿no? En el colegio nos han enseñado. Ya. Pero allá en los años 1860 no se sabía esta información. Entonces, las mamitas iban a su control con la con la obstetra y estaban fumando, pero tomaban bebidas alcohólicas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía no había investigaciones que relacionaran las bebidas alcohólicas y el fumar con problemas perpetuos que se van a formar en el producto. Pero pues luego hubo un loquito, una loquita que se puso a investigar y que dijo voy a relacionar que estos tienen una relación causal, estos dos elementos, ¿no? Para poder yo poner mi nombre en el libro de la historia y pues no contribuir a la humanidad con esta vital información. La relación causal es sencilla de entender, ¿verdad? Que A origina a B, ¿sí? ¿Sí? ¿Lógica? ¿Sí? ¿Sí me sigue? Ya. Ahora sabemos por diversas investigaciones que se han replicado y datos que se han recolectado por métodos estadísticos, ¿no? Y propiamente se ha experimentado en ratitas, en animalitos, y sabemos que el fumar durante la gestación provoca enfermedades perpetuas en el producto. Por eso ahora sabemos que en la gestación no se debe fumar, no se debe tomar bebidas alcohólicas y medicamentos también es básico para pues tener un cuadro en embriología, porque tal vez ya lo hayan revisado. Toda esa información que ustedes saben, la relación causal de un elemento A que causa un efecto B, se hace mediante una investigación científica. Ahora ustedes, como futuros médicos y profesionales de las ciencias de la salud, doctores, por ejemplo, van a quieren hacer un estudio de investigación de los cuadros de estrés en los estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Humana. Quieren ver si los ejercicios relajantes, ¿no? Ejercicios relajantes en general pueden aliviar estas situaciones de estrés. Quieren ver si hay una relación causal entre estas técnicas de relajación y la reducción de estrés. ¿Cómo hacen eso? Pues agarran
de la mitad, este es todo, ustedes son todos los estudiantes de medicina, ¿ya? Solamente vamos a agarrar medicina porque estamos aquí en la facultad. De aquí a mi derecha voy a hacer mi grupo A, de aquí a la izquierda mi grupo B. Todos están en el mismo ciclo, están llevando los mismos cursos, están teniendo los mismos parciales, los mismos docentes, todos están iguales. Como ahorita ellos están llevando. No, aquí tenemos dos pares, ¿no? Información de información. Ya, regresemos. Grupo A y grupo B. Al grupo A yo les voy a enseñar las técnicas de relajación que deben aplicar cada vez que sientan estrés o en un horario determinado, o sea, a las 8 de la mañana, porque a las 6 de la mañana, perdón, porque sé que a las 6:30 ustedes tienen que ir al hospital, hacer sus evaluaciones, presentar sus casos clínicos, sus historias y todas sus exposiciones, sus trabajos. Entonces, esa es una situación de estrés. Y lógicamente usted va a hacer sus ejercicios relajantes antes de esta situación altamente de estrés y después, ¿no? Para estar mucho más tranquilo. Y este grupo lo dejo al libre albedrío. Le digo que no hagan las técnicas, que no hay problema. Este es mi grupo control, porque esta es mi información cero, porque aquí yo estoy aplicando mi experimento que deben ser las técnicas de relajación. Entonces yo voy a hacer un documento validado, basado en evidencia, ¿no? Con diversas instituciones de psicología, y voy a hacer que llenen un formulario. Yo voy a decir aquí, Juanita, ¿has sentido si tiene un estrés de tal hora, tal hora? Después de aplicar sus ejercicios de relajación, se supone que no, ¿verdad? O tal vez, si mis ejercicios de relajación son malísimos, pues va a decir, no, sigo teniendo estrés, ¿verdad? Y aquí, lógicamente van a seguir teniendo estrés. Ya, entonces yo paso todos sus datos a mi tabla estadística y establezco una relación causal entre los ejercicios que estoy proponiendo con la reducción directa del estrés. Esa es la aplicación científica que usted puede hacer para el ámbito de la psicología como método científico. Es sencillo de entender, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, de esa forma podemos aplicar la psicología al ámbito de la ciencia, como el método científico. Ahora, tiene también objetividad y empirismo. ¿Por qué? Se estudia el comportamiento de una manera objetiva, no es subjetiva, no es, oye, ¿tú cómo te sientes frente? No, se hacen, yo les mencionaba, ¿no? Los documentos basados en evidencia, ¿sí? Ya, esos documentos tienen un proceso de validación científica que es un poquito largo de explicar, pero pues personas son documentos que son, que pasan diferentes evaluaciones. Allá. Todos saben, no. ¿Conocen el esfingomanómetro ustedes? ¿Sí? Ese brazalete para medir la presión, ¿lo conocen? Perfecto. Ya mira, ese brazalete ha tenido que pasar diferentes exámenes para que cuando diga que esto tiene una presión de 100, en todas las situaciones que él mira, tiene una presión de 100. Pero si eso está mal equilibrada, mal balanceada y está viejito, está malograda, ¿tú crees que se seguirá midiendo la presión de 100 a pesar de serlo? No, ¿no? Puede ser que mida 80 o mida 130. Entonces, estos documentos, estas fichas que yo les voy a dar para medir la reducción de estrés, van a tener ese nivel, van a estar validados científicamente, ¿sí? Ahora, respecto a la objetividad y al empirismo, vamos a ver también la observación sistemática, ¿no? Y la medición de las variables para nosotros poder obtener resultados que sean replicables, ¿sí? Por ejemplo, las escalas de medición estandarizadas que les estaba mencionando. Por ejemplo, sin afán de ofender a ninguna religión aquí, nosotros creemos en todos los dioses, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con los fantasmas? No podemos decir que existen a ciencia cierta porque no se pueden replicar en un laboratorio. Ese es el problema. Si todo
todo actuar, toda evidencia que tú creas se puede replicar en un laboratorio, o sea, tú puedes crear las condiciones y las replicas las veces que tú quieras, 5, 6, 7, 10 veces, se crea, ya tiene un punto más para asemejarse a la ciencia, no que sea ciencia, no, un punto más para asemejarse. Entonces, estos resultados que yo estoy realizando, lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en la Facultad de Biología, lo puedo hacer en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ingeniería, lo puedo hacer en China, en Italia, lo puedo hacer en Brasil, lo puedo hacer en cualquier parte del mundo. Es replicable, ¿verdad? Lo único diferente serían mis resultados, ¿no? Y aquí debería variar la carga de estrés que tienen los alumnos de Brasil y los alumnos de China. Ahí cambiaría un poquito los datos. Pero yo puedo hacer mi experimento aquí y en cualquier lado del mundo, ¿verdad? Es por eso que la psicología tiene una característica importante que lo orienta hacia la ciencia, ¿no? Porque tiene esta capacidad de replicabilidad. Ahora, la tercera característica, doctores, es la teoría y modelos. Yo sé que para postular, hacer sus exámenes, estudian de por sí psicología. Entonces, ya tienen noción un poquito o idea de las diferentes teorías y modelos que hay. El conductismo, el estructuralismo, el funcionalismo, ¿verdad? Todos esos sismos que es un poquito confuso. Ya, ¿eso existe en psicología? Por supuesto, existe en psicología y al final vamos a ver el desarrollo de cada una de ellas y por qué se llaman como tal. Estas teorías y modelos, doctores, nos permiten en su momento explicar el comportamiento humano, explicar por qué Juanita se molesta o se enoja después de haber visto a su novio, a su futuro esposo, engañándolo con su mejor amiga. Para esto sirven estas teorías y modelos, para entender el comportamiento humano, entender por qué Panchito terminó matando a la persona, bueno, ¿cómo se llama? A la persona que engaña, yo tengo mi novio y mi novio me enoja con mi mejor amiga. ¿Mi mejor amiga qué es? Es la amante, ya, se me fue la palabra. Ya, ¿por qué Juanito mata al amante después de haber visto que tiene una relación con su pareja? Nosotros ahí entendemos el comportamiento. Comprendemos, no entendemos, ¿sí? La diferencia es que entender es que yo entiendo, escucho lo que tú me dices y estoy de tu lado. Comprender es, no estoy hablando sintácticamente ni desde la manera etimológica de la palabra, sino para cositas más sencillas para que ustedes entiendan, ¿ya? Entender es escuchar y decir sí, apruebo lo que dices y estoy contigo en esa situación. Comprender es escuchar, analizar y decir, está bien, sé que por qué hiciste eso, pero no estoy de acuerdo con tu actuar. ¿Sí? En la psicología forense, doctores, van a ver tal vez ese tema. Tal vez aquí hay alguno que esté de verdad estudiando psicología y se especialice en eso, y sería muy bonito, pues, ¿no?, que comparte esa información, porque no tenemos muchos psicólogos forenses. Los psicólogos forenses se encargan de entender, ¿qué cosa? El comportamiento y los procesos mentales, pero forense, ya no del muerto, pues no, porque ya está muerto, sino la persona que causa esta muerte, este asesinato. Vamos a ver por qué tomó el arma y pues no mató a la persona. Y también hay situaciones en las que no ocurre eso. Entonces la psicología forense se encarga de eso, ¿no? Perfilar al asesino y una que otra cosita. Ahora, estas teorías y modelos de la psicología también nos permiten, ¿no?, refinar el cómo comprendemos al ser humano en cierto momento de la historia. Pues en la época de Platón se creó una cosa, en la época de Freud otra, y actualmente ya consideramos otra de las teorías para analizar el ser humano, ¿sí? A ver, el ejemplo que les traía, modelo ya. Basándonos en nuestro ejemplo de la reducción del estrés, podemos, a partir de nuestra investigación, podemos crear una teoría o un modelo del comportamiento humano que nos permita usar estos ejercicios de relajación
que está demostrado ya que van a reducir la actividad nerviosa del sistema simpático, los cuales se encarga pues de activar el estrés, ¿no? Entonces vamos a tener un modelo de pensamiento, un modelo que puede aplicarse en cualquier lugar, porque va a estar basada en evidencia. También pues es interdisciplinaria porque puede aplicarse esta psicología, la biología, la neurociencia, a la sociología, a las ciencias forenses, como les explicaba anteriormente, con la psicología forense. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos que puede colaborar con la neurociencia para comprender los mecanismos fisiológicos y sociólogos que vendrían a ser factores sociales que influyen en la percepción del estrés. Chalala. ¿Alguno ha visto la película Mi hijo es Kevin, soy Kevin o algo así? Que el hijo se llama Kevin, claro, y la historia habla de la mamá. ¿Alguno ha visto esa película? ¿No? Ay, ya bueno, deberían verla. Les voy a contar, les voy a spoilear. Ya, de preámbulo, la pregunta que se hace la humanidad hace mucho tiempo. ¿El asesino se crea o se construye? ¿Nace así o la sociedad lo construye? La sociedad. ¿Quién dice que nace así? Nadie. Deberían ver esa película, porque en esa película van a ver que Kevin tiene condiciones patológicas que lo convierten en un asesino, porque su mamá, su papá, sus hermanos le dan amor, le dan atención en todo momento, pero hay una condición genética que tiene Kevin que lo convierte en asesino. Ahora, cuando ustedes tengan sus hijos, hay un examen que es para evaluar si tu hijo tiene tendencias a ser un asesino serial, que se aplica a los 3 y 4 años. Deberían aplicárselo. Ahora, la decisión de ello es irreversible. No se puede curar a una persona que genéticamente tiene condición a ser un asesino serial. La única solución por el bienestar de la humanidad es que lo internes, lo tengas drogado en un hospital psiquiátrico y esté ahí al cuidado 24/7 de especialistas. Ahora, ¿tú como madre vas a internar a tu hijo por el resto de su vida o tratarías de sanarlo? Tratarías de sanarlo. Ese es tu aspecto maternal, ¿no? Pero ya se ha demostrado que pues, es imposible sanar a una persona que tiene esta condición genética. No se asusten, no es muy frecuente. Ocurre en el 0.00040 después del 0.1%. No se asusten, ¿sí? Pero está demostrado que hay. Entonces, estos asesinos, no solo la sociedad lo construye, que claro, sí, es en la mayoría de los casos, sino también hay una condición genética que los predispone a ellos, ¿sí? Ahora, en este caso, la psicología es interdisciplinaria porque se puede aplicar a todos los campos. Por ejemplo, esta bebida, ¿ustedes creen que no han tenido un estudio de marketing y análisis de la psicología social para tener este logo transparente y con el color azul y el diseñito? Sí, por supuesto que han tenido, y han tenido muchas encuestas y análisis de grupos humanos que han escogido ciertas etiquetas, y es por eso que la marca tiene este modelo, porque si no, no se vendería, porque es una de las bebidas que más tomamos, al menos en la costa, ¿verdad? Ahora, en la sierra toman más, creo que es San Luis, que es el que tiene el verdecito, ¿no? Es el que toman más. ¿Por qué? Porque pues sus condiciones de ambiente los relacionan con pureza, porque ellos tienen mucho más árboles que nosotros, más cositas bonitas. En cambio, nosotros los costeñitos no tenemos muchas plantitas verdes. Tenemos, lo más natural que vemos es el cielo. Y en Lima, ni así, porque el cielo es todo gris. Entonces, en la costa, lo que más bonito se ve fuera de las casas es el cielo, es el color celeste. Entonces, el color azul, este color destellante de la botellita, tiene una relación con naturaleza, con pureza, con algo limpio, con algo puro. Entonces, se aplica a ello. Si se dan cuenta, la mayoría de las bebidas tienen el color o celeste o azulito. ¿Ustedes han visto una bebida que tenga el color rojo?
en su mayoría, pero tiene poquito, ¿no? Loa tiene poquito, tiene medio anaranjadito, rojito. Pero Loa es famoso, todos lo compran. No, sí, aparte es feo eso. Pero la mayoría de las bebidas que se venden son de color celestito y azul. ¿Por qué? Porque hay... Ay, se me va la voz. Porque hay un análisis de la psicología social, doctores. Entonces, hay psicólogos y tienen varios campos de estudio que pues estudian, por ejemplo, en la psicología social, la psicología del marketing, la psicología forense. A ver, ¿qué más tenemos acá? De ejemplos. Ya. Creo que está en otra diapositiva. También la psicología educativa, del trabajo, industrial. Hay muchos temas, ¿sí? Por ejemplo, en los colegios también ya se implementó una ley para que estén los psicólogos 24, bueno, durante el horario de clase, ¿no? Para poder intervenir a situaciones de comportamiento inadecuado en su ambiente educativo. Más que nada en secundaria, ¿no? Que es mucho más detonante. Las aplicaciones prácticas de la psicología tenemos, aplicación en la salud mental, por supuesto, lo que hace rato estamos hablando del estrés, ¿no? La educación, la industria, el deporte, la justicia penal, la publicidad. A ver, espero, esta es una serie. Hay una chica, no recuerdo el nombre, soy malísima con los nombres, pero les voy a dar un poquito de la trama. Una chica que es rusa. No, creo que es americana. Es americana o rusa, pero es bailarina de ballet, que manda a asustar a su competidora y al final el susto termina rompiéndole las piernas a su amiga. ¿La vieron? Esa, ya. Esta es una persona que ha sido construida como que la máxima formación del ser humano para ella es ser una excelente bailarina de ballet. ¿Por qué? Porque desde que era muy pequeñita, su mamá decía, no, tienes que bailar, tienes que ser mejor y así, y le insistía un montón. Incluso no estudiaba, o sea, la escuela regular, por ir a sus entrenamientos de ballet, y era una muy buena bailarina. Pero como la mamá solo se enfocaba en el aspecto del baile, no le daba esa atención, ese aprecio, esa atención que debe recibir todo niño de sus padres, ella sentía ese vacío. Terminó relacionándose con su esposo, que es un hombre abusivo, pero pues como le da cierta estabilidad económica, se queda con él. La golpea, lo agrede y así. Hay diferentes competencias, ella como que se queda en el segundo puesto porque también es pobre por su trajecito que lo hace a mano y cositas así, y siempre la ganan las personas que tienen mucho más de dinero y pues se compran un uniforme más bonito, ¿no? Que hecho a mano. Y llega al punto de una competencia en que pues todas las competencias ofrecen dinero y que no va a querer ganar por ello, ¿no? Manda a su pareja, le da la idea, no recuerdo bien si le da la idea a la pareja o ella, pero surge de que deberían darle un susto a la amiga. O sea, solo asustarla, decirle para que no compita. No golpearla ni agredirle, nada de eso, solo asustarla, ¿sí? Pero pues el amigo de la pareja se le pasa la mano y termina agrediéndola, le rompe la pierna y pues no compite. Y como ella no compite, la señorita gana. Años después se enteran de todo esto, no sé en ese momento, gana el premio, que chalala. Después hay otro año, otra competición y así, pero después se descubre, se destapa toda esta situación. Ahora, ¿por qué esa persona se sintió en la obligación de tener que lastimar a su competencia para ella ganar? ¿Creen que esa fue una actitud adecuada, una actitud correcta? ¿Que todos haríamos eso por ganar? No, ¿verdad? Espero que no. Espero que no. Hay que ser competitivos, pero pues hay que tener ciertas limitaciones, no agredir a las otras personas. Ya. De eso se encarga, por ejemplo, la psicología del deporte analizó, y pues que no fue uno de los asesores de que creó la película o la serie de las que les estoy hablando. Entonces, doctores, la psicología está relacionado en la sopa, en el segundo y en la ensalada, en todo, absolutamente en todo. Ámbito donde el ser humano trabaja o existe, va a que debe existir la psicología relacionada a ello, ¿sí? Entonces, aplicaciones por montones.
humanos. Y por supuesto, todo este estudio, toda esta aplicación es para contribuir con el bienestar individual y social, ¿no?, del ser humano, porque este es nuestro objetivo final. Con nuestro ejemplo de las aplicaciones de estrés que estábamos mencionando anteriormente, pues lógicamente si yo veo que hay un buen impacto, un buen resultado, yo voy a publicar un programa para que se incluya en nuestra ley peruana y se aplique como regimiento los ejercicios de reducción de estrés, ¿sí?, ya sea en colegio, universidad, hospital, en diferentes ambientes. Entonces se crearía un programa y ya tendrá mucha mayor aplicación mi investigación. Un momento. Se me va la voz. Ya, a ver. Aquí lo que les mencionábamos anteriormente, los campos de estudio de la psicología, ¿no? Tenemos la psicología clínica, que es la especialidad que más tenemos en nuestro país. La psicología educativa, la psicología industrial, donde comprendemos el comportamiento humano desde el lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, así como en este salón ustedes pueden percibir cierto, por ejemplo, liderazgo o reclutamiento. Porque, por ejemplo, ¿cuándo se ve eso? Cuando ustedes realicen su bendición de mandiles, va a haber dos máximo, dos personas que van a tomar la iniciativa, que van a decir, chicos, júntense, chicos, únanse a este grupo, agreguen a sus amigos, estamos viendo estas cosas, ya. Ese tipo de actitudes demuestran liderazgo de esa persona. O sea, tiene las actitudes ideales para poder dirigir a un rebaño. Ahora, ser parte del rebaño, ¿es malo? ¿O siempre deberíamos ser líderes? Siempre líderes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ser rebaño es bueno o siempre deberíamos ser líderes? ¿O término medio? Miren, yo pensaba que, yo sí tengo aspectos que me pueden orientar como líder, pero cuando hay algo que tú no sabes, tú no puedes ser líder de algo que no tienes conocimiento. Entonces, si tú no tienes información necesaria de cierto aspecto, lo que tú debes hacer es ser una buena ovejita de rebaño y obedecer a la persona que va a tomar el liderazgo en esta situación, ¿sí? Entonces, tú puedes ser líder en una situación y rebaño en otra. No hay ningún problema. Lo importante es que tú te sientas cómodo con ello. Ahora, ustedes en sus ambientes han visto también ese liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en su grupo de estudios para su bendición de mandiles. En casa también puede ser o mamá o papá, ¿verdad? O hermano mayor, a veces cuando la situación está muy crítica. O puede haber dos líderes y esta es una familia bastante conflictiva, mamá y papá, que, bueno, en la mayoría de los casos paran discutiendo por la decisión de las cosas en la familia, ¿verdad? Han tenido, ¿por qué no me dicen sí o no? ¿Cómo es su familia? ¿Han tenido esos casos? ¿Sí? ¿No? ¿Han vivido? ¿No han tenido esa percepción de liderazgo de las otras personas? Si no lo han tenido es porque probablemente ustedes sean los líderes. Así que una de dos, ¿sí? Ya, bueno, tenemos la psicología industrial que estaba mencionando, la neuropsicología, por ejemplo, allá por los años, ¿alguno ha visto BoJack Horseman? El caballito ese. ¿No? ¿Ninguna? Ya, qué bueno. Ya, ¿conocen el procedimiento de la lobotomía? Muy bien. ¿Alguien más conoce qué es la lobotomía? ¿Ninguno? ¿Sí? Muy bien, acá dos. ¿El resto? No, ya, hay que repasar un poquito, ¿sí? Lobo es, lobo, bueno, no sé eso, pero imagino que se refiere a una parte del cerebro porque eso es. Tomía, pues, es cortar, ¿sí? Cortar una parte del cerebro. Literalmente es eso.
Bueno, cuando se fundó este procedimiento, pues ingresaban, claro, pues, ingresaban por la nariz, perforaban con un metal, perforaban, ingresaban, atravesaban la base del cráneo, las meninges, y ingresaban por la nariz, y también, no, el primero fue por los ojos, después por la nariz. Ya, la cosa que, ya sea por los ojos o por la nariz, ingresaban con este metal, seccionaban una parte del cerebro, que es en la parte frontal, que cuando lleven neuros se van a dar cuenta que pues la personalidad está localizada en la corteza del lóbulo frontal. Lo que hacían es cortar una parte del cerebro y es como cortar una parte de la personalidad tuya. Entonces, la persona cambiaba, lógicamente, de personalidad completamente después de ese procedimiento, ¿sí? Ya, la neuropsicología se encarga de entender cómo este tipo de lesiones, enfermedades afectan el comportamiento humano. La lobotomía es uno de esos procedimientos. ¿Por qué mencionaba la serie de Boyer? Bueno, pues en la serie a la mamá le hacen lobotomía porque tuvo un cuadro histérico y no superó el duelo del fallecimiento de su hermano, que fue a la guerra, un tema así bastante grave, pero pues la mamá cambió completamente de personalidad, estaba ausente y no le dio, creo que era la abuelita, ¿no? La mamá de Boyer. La abuelita o la mamá. Ya la cosa que eso provocó una ausencia de amor hacia los hijos en cadena que pues afectó de manera inevitable a Boyer. ¿Sí? También tenemos la psicología social, que estamos hablando de las botellitas, y la psicología forense, que ya les he hablado de más de eso y no los quiero asustar. Ahora la parte un poquito más densa. Vamos a ver la historia de la psicología, pero en esta primera parte lo voy a enfocar del aporte desde el punto de vista de las culturas, y después vamos a ver por líneas de tiempo, que es la forma en que, bueno, nos enseñan a estudiar historia. En la cultura griega nos dice, pues no, que Platón y Aristóteles exploraron conceptos tanto de la mente, el alma, la naturaleza del ser humano, ¿no? Y sentaron las bases para lo que vendría a ser la psicología propiamente. Nos menciona también del método dialéctico, ¿no? El proceso de la discusión, del gestalismo, el debate fisiológico, el porqué de las cosas. O sea, si tú me dices una información, ¿por qué crees que es correcto? Por ejemplo, antes de que se descubra la gravedad, nos preguntábamos, ¿por qué yo no puedo, cuando salto, tengo una cierta elevación, una altura máxima y caigo, ¿verdad? ¿Por qué no me puedo elevar más? ¿Por qué las cosas se mantienen por sobre la mesa? ¿Por qué no está flotando? Ya, el porqué y ver el porqué de las cosas se basa en un método dialéctico que aportó la cultura griega en su momento. La cultura china para la psicología, bueno, tenemos bastantes corrientes, el confucianismo, el taoísmo, el budismo también. Estas han aportado un poco de la comprensión de la mente, el comportamiento del ser humano, ¿no? Tantos conceptos como la armonía, el equilibrio y una mente tranquila. Esos fueron los aportes que podemos rescatar de China. Ahora también tenemos la meditación y el mindfulness, que son prácticas donde pues actividades donde se realiza este tema de la meditación para poder desarrollarlos en contextos budistas, que, bueno, más o menos la cultura de ese lado del mundo, ¿no? La cultura, también las culturas indígenas tenemos, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos la cultura inca, bueno, no en nuestro país, sino en este lado de América, tenemos la cultura inca, por allá también tenemos la cultura azteca, la cultura maya. Por este lado de América tenemos mucha relación con la naturaleza. Como saben, teníamos al dios Inti, ¿no? A la diosa de la luna, al dios de la lluvia, de la tierra, varios tipos de dioses. Entonces, el comportamiento de los incas de ese tiempo estaba muy relacionado con la creencia religiosa que tenían.
Entonces, el aporte de las culturas indígenas a la psicología va a ser la apreciación de la naturaleza, lo que vendría a ser la importancia de una salud mental adecuada y emocional en ese contexto. Y también los métodos de curación. Nuestras abuelitas en su mayoría saben que cada una de las hierbas que tenemos por ahí en la chacrita sirve para curar cierta enfermedad, ¿no? Hay unas hierbitas que son cicatrizantes, otras que te sirven para aliviar el dolor de cabeza, para aliviar los malestares menstruales, los dolores después, los dolores después de comer mucha comida, las indigestiones. Hay muchas hierbitas para cada una de los malestares humanos. Entonces, el desarrollo en contacto de la naturaleza de los incas ha permitido conocer ello. Allá por Europa, toda mujer que sabía que una hierbita servía para evitar que una herida se infecte, las consideraban brujas. Y ya sabemos ya por historia, la edad oscura, ¿no?, de nuestro aporte científico que tuvimos ahí por la religión católica, impactó negativamente en ello. Entonces, allá no se pudo desarrollar demasiado esta cultura de las plantitas, el conocimiento de ello. El que lo sabía era una bruja y pues, ¿no? Pero acá sí tenemos un libre contacto y la mayoría al menos sabe para qué sirve un té de manzanilla o prepararlo o identificar esa plantita. Ahora, en la cultura africana, doctores, tenemos el concepto del Ubuntu que va a enfatizar lo que vendría a ser la interconexión y la humanidad compartida, ¿no? Esta ha sido explorada por la psicología comunitaria más que nada, ¿no? Con un enfoque específicamente para poder fortalecer las relaciones interpersonales y la cohesión social. El tema de África, doctores, es que como no tenían los recursos a flor de piel, como es en el caso de Sudamérica, ¿no? Aparte, después de todos los robos que tuvo pobre el África, la única forma que ellos tuvieron de subsistir es mantener una cohesión entre comunidades e interpersonales. O sea, como comunidad, todos se conocían y todos sabían los defectos, las cosas buenas, las habilidades que tenían la otra persona, y tenían contacto con otra comunidad para poder apoyarse. Por ejemplo, en el tema cuando hay ausencia de agua, ausencia de alimento, para poder apoyarse por temporadas, ¿no? Que ocurren, que están los animales para poder defenderse de ello y ese tipo de situaciones, y también los temas de curación. Entonces, esa información era transmitida de generación en generación, de comunidad en comunidad y de persona a persona. En las culturas latinoamericanas, bueno, nosotros hemos sido invadidos por España, ¿no? En la época de la bueno, no es la conquista, sino es la invasión. Pero pues eso ya es un tema personal, ya ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones de ese tema. Revisen la historia del Perú y pues la historia lamentable que nos da España respecto a nosotros. En fin. Como fuimos mucho tiempo dominados por los españoles, lamentablemente, tuvimos un cierto espíritu de libertad que hasta ahora nos persigue, ¿no? Esta batalla bastante contrariada, por ejemplo, con Chile, también que tenemos ciertas rencillas como países, ¿no? Que nos quieren robar el nombre del pisco, el ceviche, algunos postrecitos propiamente de Perú. Hay cierto conflicto, cierta rencilla que es propia de nosotros. Por ejemplo, los españoles no tienen ese espíritu de libertad, pues por supuesto que no lo van a tener porque ellos nunca han sido dominados, ellos han sido los dominantes. En cambio, nosotros no, nosotros tenemos ese ímpetu de pelear, de luchar, de decir que no. Claro, en la mayoría, ¿no? Porque hay ciertas personas, por ejemplo, que son un poco introvertidas, que no son mucho de hablar, pero la sensación sigue dentro. Debería decir esto, pero pues no puedo, por otras razones un poquito más externas, ¿no? Pero los latinos tenemos esta característica y es muy marcada y también estudiada por la psicología social. Los europeos más que nada nos ven y nos dicen, no, pero es que
los latinos son muy así de batallar, de hacer muchas horas jornaleras, pues porque vivimos en un lugar donde nos explotan en la mayoría del tiempo, estamos acostumbrados al sufrimiento y pues llevamos ese sufrimiento a todos los países en el mundo al que vamos. Y es un poco complicado de esconderlo. Pero creo que es algo de lo que deberíamos enorgullecernos, ¿no? Porque no dejamos que nos domine fácilmente. Ahora, vamos a ver la historia de la psicología por épocas de la historia. Son seis épocas de la historia importantes, ¿sí? Tenemos la Edad Antigua, vamos a pasarlo, son 6 épocas, vamos a pasarlos una por una, ¿ya? En la antigüedad, en la Edad Antigua y la Edad Media, la filosofía griega, como mencionamos en la primera partecita, acá tenemos a Platón y Aristóteles. Estos mencionaron temas que van a relacionar la mente, el alma y la naturaleza la naturaleza humana. Platón aportó 3 teorías importantes. Tenemos la teoría de las ideas. Platón decía, por ejemplo, la sensación que tengo yo al tomar un poco de agua y sentirlo en mi lengua, en mi garganta, ¿no? Como está fresquita, todas esas sensaciones que yo siento al tomar un poco de agua son como sombras de las ideas perfectas, en este caso de la sensación de tomar agua. Nuestras sensaciones son copias de estas ideas perfectas que existen no en nuestro mundo, sino en otro lado. Entonces, por ejemplo, el mundo en el que nosotros estamos es en la pantalla, ¿sí? La idea perfecta es mi mano. La sombra que va a emitir son las sensaciones que nosotros tenemos. Entonces, no son copia fidedigna de lo que vendría a ser una sensación real de tomar una bebida, sino solamente es una copia de las ideas perfectas, abstractas, que no está en nuestro mundo, sino está en otro mundo, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí, ya. Eso es lo que decía Platón de las sensaciones que tenemos nosotros, de las percepciones, de sentir el amor, de sentir el engaño, el enojo, todas esas interacciones que tenemos como ser humano son copias de estas ideas abstractas que no están en nuestro mundo. A ver, también otra de las teorías está, la teoría del alma. Decía Platón, años después, uno cambia de opinión las veces que considere necesario, ¿sí? Así, acá tenemos a Platón. Platón decía que el alma está compuesta por 3 partes. La razón, que vendría a ser la psique, la que piensa y razona. El espíritu, la que nos da las emociones, por ejemplo, como el amor, el coraje, el ímpetu. Y los deseos, como podría ser el hambre, la sed, el cansancio, ¿no? Pensaba que estos formaban parte de una tríada, ¿no? Acá tenemos a la razón, los deseos y el espíritu, y estas luchaban para tener un equilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ahorita estamos ya dominados por los deseos, ¿qué vendría a ser? Por ejemplo, el hambre o la sed, ¿verdad? Ya no estamos razonando al 100% porque estamos un poco cansaditos. Entonces, esta era una lucha entre los 3 y que mantenían el equilibrio, que pues en la mañana ganaba uno, en la tarde ganaba el otro, en la mayoría del tiempo ganaba de acá y así, y variaba. Esa es otra de las teorías que tenía Platón. Después tenemos al método dialéctico, que es debatir y discutir lo que nosotros mencionamos anteriormente, descubrir el porqué de las cosas para poder conocernos a nosotros mismos y entender en nuestro comportamiento. Ahora, también tenemos a Aristóteles, parte de la Edad Antigua, y nos contribuyó, que es la psicología centrada en la mente y el alma. Investigó un poquito más sobre el funcionamiento de nuestra mente y el alma, y estas que se conectan en nuestro cuerpo. ¿Dónde? No sabe, solo que en alguna parte del cuerpo se conectan, ¿sí? Y tanto lo que pensamos, no el cerebro, sino lo que pensamos, lo que sentimos y nuestro cuerpo físicamente están interconectados
por algo que llamamos nosotros, ¿sí? Después tenemos, a ver, espérate, acá sí la granula fina. Después tenemos la teoría de la percepción, que acá sí ya pues no investiga un poquito más y que nos afirma que nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Ustedes ahora ya lo saben, pero en ese momento no era una información que se la daban a todas las personas. Por ejemplo, yo en este momento puedo sentir el calor, puedo escuchar a ustedes cómo escriben, en la sillita que se está moviendo, los puedo ver también y puedo sentir mi garganta seca, que ya se me va la voz. Toda esa es la información que me da el mundo y la que yo traduzco, ¿no? A ver, después también tenemos la teoría de la memoria. Acá tenemos los primeros indicios del aporte científico a la ciencia que tuvo Aristóteles con la memoria, ya que dio conceptos de la memoria a corto plazo y a largo plazo, que pues ahora pues en la neurología nosotros lo revisamos ampliamente y está relacionado a ciertas ubicaciones anatómicas del cerebro y a condiciones patológicas que tiene el ser humano, ¿verdad? Perfecto. Ahora, en la edad antigua y la antigüedad y la edad media. La filosofía islámica, doctores. ¿Ustedes creen que el islamismo ha tenido un gran impacto en la historia? ¿Conocen algún aporte del islamismo a nuestra historia? ¿No conocen? ¿Sí? Por ejemplo. Aporte literario. Bueno, muy bien. La cultura islámica hizo mucho más por el ser humano y la ciencia que cualquiera, ¿sí? ¿Por qué, Nancy? ¿Por qué? ¿Qué hizo el islamismo? ¿Le rezó a sus dioses? No, mira. ¿Se acuerdan ustedes que en la Edad Media estuvimos en la época de la oscuridad, cuando fue el periodo entre la caída del Imperio Romano y cuando inicia el Renacentismo, ¿verdad? ¿Recuerdan ese periodo de oscuridad? ¿Quién dominó en esa época? La Iglesia Católica, ¿verdad? No la Iglesia Católica, con todos los preceptos que tenía en ese momento errados. Luego vamos a aclarar que no todos los aportes de la Iglesia fueron malos, sin duda. En ese momento estábamos con lo de las cruzadas, las luchas, bajo la fantasía, ¿no?, de la religión. Lamentablemente, la Iglesia está siendo dirigida por personas, por seres humanos. Los seres humanos tenemos ambición, tenemos prejuicio, tenemos mucho de los errores de nuestra construcción humana, ¿no? Entonces, una persona, por más buena o mala que sea, puede utilizar la sombra de una institución que vendría a ser en este caso la Iglesia para justificar sus actos. Y esto es lo que ocurrió por más o menos un siglo, ¿sí? Hubo guerras, batallas, asesinos, homicidios, infanticidios bajo la pantalla de la Iglesia Católica. No les pido que odien a la Iglesia Católica, no, señores, sino que aprendan la historia para que no se repita en un futuro. Pudo haber sido bajo esa pantalla, pudo haber sido bajo cualquier pantalla. Pero lamentablemente nosotros como humanidad sufrimos esa época de oscuridad. ¿Y qué ocurrió? Pues todos los aportes que tuvimos hasta antes de la caída del Imperio Romano se destruyeron. Por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría también se quemó, bueno, en otro tiempo, pero igual, se quemó, se destruyó, perdimos mucho conocimiento importante y todos los avances que tuvimos en la ciencia, anatomía, fisiología, todas esas cosas, pero bueno, ahorita enfocándose en psicología, se perdieron, se eliminaron. Y persona que intentaba aportar algo, por ejemplo, como Galileo Galilei con su teoría heliocentrista, que decía, ¿no?, que el centro del sistema solar pues, es el Sol, no la Tierra, como la Iglesia Católica nos profesaba, era totalmente contradictorio y pues le mandaron a otra vida, ¿no? Tuvimos esa época de oscuridad. Lo digo porque todos los aportes científicos destacables que ahorita nosotros estamos utilizando son de Europa. Nosotros como peruanos estamos en América. Tuvimos
otras influencias, ¿sí? Pero el islamismo, gracias a Dios, no estuvo bajo esta doctrina. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues rescataron toda la información que tenían, lo tradujeron a su idioma, avanzaron en el aporte, y cuando ocurrió el renacentismo, cuando todas las ciencias estuvieron en su gran apogeo, el islamismo dijo, mira, ¿sabes qué? Por si acaso yo tengo todas estas copias traducidos a cientos de idiomas, o bueno, si quieres ahorita te lo traduzco, pero no estamos navegando a la ciega. Y ese fue el gran aporte de la cultura islam, doctores. Recopiló en ese siglo de oscuridad científica a nuestra humanidad toda esa información, e incluso avanzó porque tenemos varios aportes importantes de la cultura islam a la ciencia, y pues este fue uno de los que debemos rescatar y que ustedes deben saber. Ahora, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La Iglesia no ha tenido tantos desatinos en la humanidad. También ha tenido ciertos atinos, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, la creación de ciertas instituciones educativas que fomenten el adoctrinamiento, lamentablemente, pero pues una forma de enseñanza al ser humano, como son el caso de las universidades. ¿Cómo se llama su universidad? Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ¿verdad? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Agustín. ¿Por qué tendremos los nombres de tantos santos? ¿Por qué creen? Porque estas universidades fueron una parte de la política de creación de instituciones educativas de la Iglesia Católica. Las más antiguas tenemos la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, Oxford y Cambridge. Sí, no fueron puros desatinos de la Iglesia Católica, pero pues nuestra universidad se creó con la fundamentación de la religión católica. Si no hubiera habido ese impulso, nuestra universidad no hubiera existido. Tal vez otros años, pero con otras orientaciones, ¿sí? Así que la Iglesia Católica, la religión católica de por sí, no ha hecho tantas cosas malas, también ha hecho cositas buenas. Ahora, en el Renacimiento, ya estamos en el Renacimiento, doctores, acá tenemos todo el floreo de las ciencias. Acá tenemos a Da Vinci, que Da Vinci es padre de la anatomía, de la aeronáutica. Bueno, Da Vinci era un multitask, hacía de muchísimas cosas, y también tuvimos aporte de la psicología de parte de él, porque empezó a estudiarse en forma empírica el cerebro y el cuerpo humano. Él quería entender básicamente si nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, la información, el habla, bueno, otros investigadores más, se procesaba en el cerebro. Claro, ahora sabemos que sí, ¿no? Que el cerebro está dividido en lóbulos, y estos cada vez en ciertas secciones que tenemos el desarrollo de las neuronas relacionadas a ellos, como por ejemplo en la corteza del lóbulo frontal, el desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y también en esta corteza está la información que nosotros tenemos. Es decir, cuanta más cosas tú estudies, más cosas más leas, vas a tener una personalidad mucho más desarrollada a comparación de la persona que no lee, lógicamente. Esto se impregna en las neuronas de la corteza de tu cerebro. ¿Sí? Así que para que tengas una bonita personalidad, una genial o una como a ti te agrade, lee, estudia y aprende. Ahora, en la revolución científica tenemos avances en la observación y en la experimentación. Acá, por ejemplo, tenemos a Descartes, que nos propone la dualidad de la mente y cuerpo. Recuerdan que nos decían que la mente, las cosas que pensamos y el cuerpo mismo se unen en nuestro ser. Bueno, acá Descartes decía que sí, se unen, pero hay un lugar específico donde tienen contacto, que vendría a ser en la glándula pineal. La glándula pineal, que está localizada en la base del cerebro, en la silla turca, ¿verdad? Todavía no han llevado, ¿no? Anatomía del cráneo. Ya, bueno, cuando lo lleven, se van a dar cuenta que la glándula pineal está como por aquí, y el medio, o sea, en esta altura, más o menos, sentadita en la silla turca, y ese es el lugar preciso donde la mente y el cuerpo
hacen contacto, se unen, hacen clic estas dos funciones, y es el lugar donde, por ejemplo, si no quiere desconectar la mente y el cuerpo, pues tenías que realizar algo en la glándula espinal, pero por supuesto, como está tan complejo de acceder a ella, era complicado, ¿no? Pero Descartes nos da este aporte. Ahora, en el siglo XIX, doctores, tenemos al señor Wundt, que establece el primer laboratorio de psicología en Leipzig, 1879, marcando el inicio de la psicología de la psicología como ciencia experimental. ¿Quién es el padre de la psicología experimental? Wilhelm Wundt. Perfecto, doctores, ya. Ustedes son conocedores. Ya. Antes de 1879, doctores, la psicología no tenía métodos de experimentación. O sea, solo era observación. Yo, en mi casa, sentadita, observaba a mi vecina, sus actitudes y sus comportamientos. Pero después de Wundt, se pudo poner un laboratorio para poder estudiar y analizar el comportamiento humano frente a un entorno, entre paréntesis, real o un entorno condicionado, ¿sí? Este fue el gran aporte de Wilhelm. También nos dice que la mente, el cerebro, se puede descomponer en pedacitos mucho más chiquitos para poder analizar cada uno de ellos y armar como un rompecabezas. Y, bueno, sentó las bases de la psicología moderna, nos dice acá. Ahora tenemos el estructuralismo y el funcionalismo. Acá tengo ejemplos bastante interesantes. Acá tenemos a Titchener, me disculpan si no se pronuncia así su nombre, y a James. Estas, bueno, fundaron las primeras escuelas, modelos, teorías de la psicología. Bueno, aquí tenemos al estructuralismo con Edward Titchener. Este señor Edward creía que la psicología debería ser estudiada desde una estructura básica de la mente, partiéndola, descomponiéndola en fragmentos más pequeños, como lo son las sensaciones, los sentimientos y las percepciones. El método que él utilizó fue la introspección. Por ejemplo, yo estoy a punto de casarme, tengo mi novio y, bueno, vamos de nuevo con las infidelidades. Y descubro a mi novio, no sé, teniendo una relación con mi mejor amigo. Es decir, que mi novio es gay. Yo descubro eso una semana antes de casarme, cuando ya tengo todo listo. Ya tengo las invitaciones, el lugar, todo comprado, absolutamente todo. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi reacción? A ver, quiero escuchar ideas. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo dejan ir? Así nomás. Porque han perdido a su novio y a su mejor amigo. A punto de casarse. ¿Qué harían? Ya. Si me están siguiendo con el ejemplo, ustedes se han preguntado, ¿no? Se han puesto en esa situación, ha dicho, pero ¿qué haría? Mi mejor amigo me engaña, no lo puedo creer, estoy en shock, estoy procesando, ya. Eso que hiciste tú de preguntarte qué harías frente a una situación, podemos llamarla introspección, ¿sí? Porque tú estás reflejando tus pensamientos hacia ti mismo y tú mismo te estás respondiendo, ¿no? En tu mente. No, pues, los denuncio, los muestro, los pongo en TikTok, no sé, la respuesta que haya sido está correcta, pero lo que quiero que ustedes entiendan, que nos decía Edward, que este proceso de introspección era vital para entender la percepción, las sensaciones, los sentimientos, los deseos, todo el comportamiento humano en sí, ¿sí? Con la introspección. Ahora, ¿qué contribuyó Edward, querido? Pues estableció el estructuralismo en Estados Unidos, promovió la idea de que la psicología debería ser ya una ciencia objetiva y experimental. Ahora tenemos al funcionalismo, ¿no? Con William James. Nos decía William que este funcionalismo, esta corriente, esta teoría psicológica se centraba en la función de la mente propiamente y el comportamiento en lugar de la estructura en sí. Es decir,
quería entender cómo nuestras mentes y nuestros comportamientos, ¿no? Ayudaban a las personas a adaptarse y a sobrevivir en su entorno, ¿sí? Ahora, James creía que era importante estudiar los comportamientos humanos en situaciones reales. Por ejemplo, no es lo mismo que yo analice, estudie a un niño de 6 años dentro de su familia a estudiarlo en un laboratorio, ¿verdad? Porque va a tener la ausencia de estas interacciones del entorno, ausencia de la interacción del hermano, del papá, del tío, de la mamá, de la casa en sí. Entonces nos decía James que debemos analizar, observar, comprender y entender el comportamiento humano dentro de un contexto real, ¿sí? Allá. Aporte importante de William James, contribuir con el análisis del comportamiento en el contexto natural. A principios del siglo XX tenemos ya el psicoanálisis con Freud, ¿no? Acá aportó su gran teoría psicoanalítica, donde acá van a ver ustedes la teoría del yo, superyo y el ego, ¿sí? Acá tenemos que el inconsciente va a tener una influencia directa con las actitudes que tú tengas cuando estés en la forma consciente. También que la infancia tiene un impacto al comportamiento del ser humano en su estadio adulto. Ahora eso sabemos que es verdad, ¿cierto? Y bueno, influyó en el campo de la psicoterapia. Acá nos decía con el psicoanálisis que esta va a ser una forma pues, de entender mejor ciertas actitudes, como yo tengo mi paciente adulto de 23 años, mujer, paciente femenino, y la condición con la que llega a mi a mi consultorio es porque considera que no ve atractivo a los hombres varones de su edad, que ve atractivo a las personas mayores, ¿no? Por una edad por encima de los 15 años. Es decir, si ella tiene 23 años más 15 serían... Ya bueno, pero casi prácticamente la edad de su padre. ¿Y eso por qué se da? Hay una explicación científica de ello que puede hacer en la mayoría de los casos, por supuesto, que haya tenido una ausencia de la figura paterna en la infancia. Nos decía Freud que esta ausencia se reflejaba en los deseos sexuales cuando es una persona adulta. Es decir, que esta persona quiere satisfacer ese vacío que sintió en la infancia con el compartir esta vida sexual y este afecto con una persona mucho mayor que ella. ¿Entienden? Bueno, ahora vemos ese tipo de situaciones que a veces se relacionan, ¿no? Como que coinciden los casos, pero no es todo, no se da en todas las situaciones. Pero Freud fue el primerito que dijo eso. Yo aporto a la ciencia esta información y pues todos nos quedamos en shock. Y dijimos, no, Freud, tú estás loco. Y empezaron, pues no, con las teorías, la teoría, el síndrome de Electra, el síndrome de Edipo, también, ¿recuerdan? ¿Leyeron esos libros? Sí, ¿verdad? Ya. Freud es un gran defensor de ello. Es un poco loquito. Para él todo es un ámbito sexual. Decía que todo estaba relacionado con el falo, que las mujeres teníamos ciertas actitudes porque teníamos la ausencia del falo. Bueno, hay cosas que yo digo que son interesantes de Freud, pero otras totalmente que no me identifico con ella. Pero pues fue en ese tiempo, ¿no? Fue un gran aporte a la psicología, sin duda, que pues ahora ya se ha desglosado, analizado, confirmado y pues negado estas informaciones. Ahora, también tenemos el conductismo de Watson y Skinner. Acá, esto es muy interesante y ustedes estoy segura que ya saben qué es el conductismo y si no saben, lo han aplicado anteriormente o lo pueden aplicar, ¿sí? Acá está enfocado en el estudio del comportamiento observable de nuestros individuos y la importancia del entorno que va a atender, del entorno que tiene frente a esta conducta. Bueno, acá tenemos en el ring, mencionamos primero a, bueno,
a Watson en el condicionamiento clásico. Este se enfoca en un estudio del comportamiento observable y medible, ¿no? Que aquí ignoramos los procesos mentales internos, ¿sí? Aquí tenemos un estímulo al cual le vamos a llamar el estímulo neutro y esta va a producir una respuesta después de haber sido asociado repetidamente a un estímulo que nos va a provocar una respuesta automática que nosotros deseamos, ¿sí? Aquí realizamos acá el loquito Watson hizo el experimento del pequeño Albert. Luego les voy a explicar. Luego tenemos aquí el condicionamiento operante con el señor Skinner. Tenemos que esta se va a centrar en las consecuencias del comportamiento que van a afectar la probabilidad de que ocurra en un futuro posible. Propuso también que el comportamiento puede moldearse mediante una serie de recompensas y castigos. Skinner introdujo el concepto de forzamiento, que es el proceso de fortalecer, ¿no? Un comportamiento al que proporciona consecuencias positivas o negativas después de lo que ocurre. Acá Skinner diseñó la famosa caja de Skinner o la cámara de condicionamiento. Charala, no sé, Nancy, no te entendí nada. Ya, vamos a hacer un ejemplito. Miren, el condicionamiento clásico. Esto no lo has aplicado, pero puedes aplicarlo. Mira, tú estás mal de la cabeza. Tú quieres causarle a tu perrito. Tu perrito ahorita no tiene miedo a los truenos. Pero como tú eres un loco aquí en la psicología y quieres aplicar el condicionamiento clásico del señor Watson, dices, no, yo quiero que mi perro tenga miedo a los truenos. ¿Cómo hago que mi perro tenga miedo a los perros? Bueno, mi perro no tiene miedo a los truenos, pero tiene miedo a una lata que yo muevo, la agito y pues ahí sí le da miedo. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando yo no puedo hacer que el trueno se caiga las veces que yo quiera ni en el momento que yo quiera, ¿verdad? Lo que puedo hacer es utilizar una grabación con un ruido bastante creíble para mi perrito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo a mi perrito ahí, cae un trueno y yo voy a hacer sonar, al momento que cae el trueno, el ruido de la lata, que a ese sí le tiene miedo, ¿sí? ¿Cuántas veces? Pues bueno, hasta que funcione. Va a haber un momento. Bueno, aquí aclarar los conceptos. Nuestro trueno va a ser el estímulo neutro y el ruido con la lata va a ser el estímulo que le va a provocar miedo. Tú quieres que tu perrito tenga miedo a los truenos. Entonces, tú vas a repetir este proceso 1500 veces y la próxima vez que caiga un trueno, tu perrito le va a tener miedo sin que tú suenes la lata. ¿Por qué? Pues esta es una de las teorías y modelos bastante importantes que implementó Watson a la ciencia. Ahora, ¿cómo lo aplicas a la vida real? Tú puedes aplicar el condicionamiento clásico con tu enamorado o con tu enamorada. Depende de lo que a ti te convenga. Claro, esto sobrepasa las condiciones éticas, ¿no? O no deberías hacerlo, pero puedes hacerlo porque ya tienes el conocimiento requerido para hacer esta actividad, ¿verdad? Ahora, el condicionamiento operante es como que más positivo, ¿ya? Yo lo recuerdo así, el clásico que es como que un poquito negativo y el condicionamiento operante es más positivo, más para tener cosas buenas. Nadie sale afectado. Tú has aplicado el condicionamiento operante si has sido un buen maestro de perritos. Por ejemplo, tú para que tu perrito haga, se siente, dé vueltitas, haga piruetas, tú le enseñas, ¿verdad? Le dices, siéntate, la primera vez no te va a hacer caso, la segunda vez tampoco, pero si tú utilizas, por ejemplo, un bocadito que a él le gusta, un pedazo de jamonada, chicharrón, no sé, lo que a tu perrito le guste, tú le dices, siéntate y tú pues le haces la actividad de sentarlo y le das el bocado. Después de tú aplicarlo 2500 veces, tu perrito, cuando tú le digas siéntate, va a asociar esa actividad de sentarse con que posteriormente tú le vas a dar su bocado de jamonada. Entonces, la próxima vez que tú le dices siéntate, tu perrito te va a obedecer porque lo va a relacionar, porque hiciste que su cerebro cree ese nuevo circuito psicológico para que te obedezca. Así, con sentarse, con dar vuelta. ¿Esto lo puedes aplicar con los seres humanos? Por supuesto que sí, lo puedes aplicar con tu mamá, con tu tío, con tu amigo, con tu enamorado, con tu amante, con todas las personas. Ahora, ¿es ético? No, no es ético.
pero puedes hacerlo porque ya tienes el conocimiento en la mano, ¿verdad? Ya entendiste la diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. ¿Quedó claro ahora? Muy bien, repásenlo. Yo les digo que el clásico yo lo veo como un aspecto negativo y el operante como positivo, ¿no? Porque le das premios al perrito, bueno, a la persona. ¿Alguien ha visto The Big Bang Theory? Sheldon, Penny, Leonard. ¿No? ¿Sí? Ay, ¿qué? ¿Alguien más? No, ay, también deberían verlo. Mira, hay un capítulo donde Sheldon aplica el condicionamiento operante con Penny. Penny tiene una voz bastante aguda e incómoda para Sheldon. Y lo que hace es darle un chocolate cada vez que Penny hable con voz gruesa y lo aplica en Penny. Y sí se ve al final del capítulo, creo, que ella habla con voz gruesa cada vez que está él. O cuando tiene una llamada, por ejemplo, en este caso, se retira para no incomodar a Sheldon. ¿Por qué? Porque cada vez que hacía eso, Sheldon le da un chocolate. Claro, este es el reforzamiento positivo que vendría a ser el chocolatito, ¿no? No sé qué capítulo es, no recuerdo la verdad, pero pues cuando lo vi me acordé aquí del señor Skinner. Y ahí Leonard se da cuenta y le dice, no hagas eso, lo estás tratando como mono. Pero ya, bueno, cosas de la serie en sí. Y así, cuando ustedes estudian un poquito de estas cosas, anatomía, psicología, ciencia, van a empezar a ver el resto de su mundo de esa forma. Es imposible que no lo vean, es inevitable. Por ejemplo, uno tranquilamente puede estar viendo su serie, pues luego pasa eso y diga, ay, no, me acordé de Skinner y eso. Cuando yo llevé psicología con mi doctora, nos hicieron poner ejemplos y casuísticas de esta situación para poder entender la diferencia entre estos dos, porque es bastante confuso. Les estoy diciendo ya 2 veces, repasen estos 2 temas, porque siempre les vienen las preguntas en los parciales, siempre les van a venir, ya sea una casuística o les va a decir, ¿es verdadero que Skinner propuso el condicionamiento operante? ¿Verdadero o falso? ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Y ahí van a tener para marcar. Ya estamos en la parte final, doctores. Tenemos a la mitad del siglo XIX, tenemos el cognitivismo. Aquí surge una reacción al conductismo, o sea, modificar la conducta a tu manera. El cognitivismo se centra en el estudio de la mente y estos procesos, pero aquí va a incluir lo que vendría a ser la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Es un poco en contra del conductivismo, ¿sí? El movimiento humanismo, acá ya se centra, bueno, el movimiento humanismo suena como humano, bueno, sí, le da importancia al ser humano y a las necesidades que tiene que tenemos todos nosotros. Acá tenemos a Roger y Maslow, estos que promovieron enfoques humanistas en la psicología, destacando la importancia del crecimiento personal y la autorrealización. Ahorita vamos a ver un cuadro importantísimo de estos 2 loquitos. Acá tenemos a Carl Rogers y Abraham Maslow, ¿no? Bien, el autoconcepto que mencionaba Carl Rogers decía que esta forma de terapia se enfoca en la comprensión y la aceptación incondicional de nuestro cliente, ¿sí? Creando un ambiente de apoyo donde el individuo puede explorar un desarrollo potencial de la persona. Todos ustedes, bueno, espero que hayan tenido buenos amigos. Yo, al menos sí, he tenido algunos amigos que han aplicado este concepto humanista psicológico de Carl Rogers. ¿Cuál ha sido? Por ejemplo, cuando yo tengo un drama familiar, un drama ahí con mis amigos, yo le cuento a mi amigo, le digo, oye, ha pasado esto, que mi mamá tal, que mi hermano tal, que me han quitado mis cosas, le cuento mis problemas. ¿Qué es lo que hace mi amigo? Mi amigo me va a escuchar, no me va a juzgar, me va a comprender y me va a escuchar de manera activa, es decir, va a seguir preguntándome información de la que le estoy dando. A esto se refiere Carl Rogers. Cuando tú como psicólogo viene tu cliente a contarte las situaciones caóticas que tiene en su entorno familiar, laboral, amoroso, lo que tú vas a hacer mediante, si tú abrazas esta corriente psicológica, es escucharlo, entenderlo, comprenderlo, más no juzgarlo. Es lo que nos decía Carl Rogers. Imagínense que alguien debería tener que decir eso. Supongo que, bueno, suponiendo si lo uno o lo otro, supongo que antes de esta situación te juzgaban las personas, decían, no, pero es que tú por qué te tienes que comportar de esa manera, en lugar de tener un brazo amigo, ¿me entienden?
Carl Rogers rescataba esto de la humanidad. O sea, no es necesario que incluso le des soluciones, simplemente que tengas una atención y comprensión de la situación de tu cliente, en este caso con el psicólogo. Esto nos decía Carl Rogers, ¿no? Se centraba en la persona en sí misma. Ahora, acá tenemos a Maslow con las pirámides de las necesidades. Nos decía, bueno, aquí Maslow propuso la famosa teoría de la jerarquía de las necesidades, donde se organizan las necesidades humanas de una estructura de 5 niveles, desde la más básica, desde la más sencilla de cumplir, que es la base de nuestra pirámide, hasta la más complicada de ella. Acá tenemos entonces las 5 pirámides los 5 niveles de la pirámide de necesidades. Tenemos primero las necesidades fisiológicas, como es el caso de la alimentación, la respiración, el descanso y la reproducción. Son necesidades que todo ser humano debe tener al alcance. También tenemos el segundo nivel, o sea, una vez que toda esta capita se cumple, recién pasas al siguiente nivel. No puedes, según Maslow, no puedes tener una seguridad física sin haber tenido antes un descanso adecuado. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces vamos a ir subiendo cada uno de los escalones, cumpliendo cada uno de ellos. Entonces, primero fisiológicas, después tenemos las de seguridad, un empleo familiar, de propiedad, una seguridad de salud, ¿no? Las sociales, los amigos, el afecto, la intimidad sexual, el reconocimiento, por ejemplo, acá el respeto, la confianza, la autoestima, el autorreconocimiento y al último, como última necesidad y la más dificultosa de conseguirla es la autorrealización, que es el desarrollo potencial y la resolución de los problemas del ser humano. Esta es la pirámide. Repásenla también porque esto viene seguido en los parciales. Y aquí, para el siglo XIX, tenemos avances de la neurociencia, ¿no? Tenemos acá ya una correlación de las imágenes que nosotros podemos tener por la radiografía, por las tomografías y diversos métodos que nos permite visualizar el cerebro, ¿sí? Con el entendimiento de la conducta y la cognición. Por ejemplo, cuando antes de que se descubra el Alzheimer, doctores, la persona que descubrió el Alzheimer y que confirmó que tenemos una condición neurodegenerativa es porque extrajo cerebros de humanos fallecidos que no tenían esta enfermedad y los que sí tenían esta enfermedad. Y los comparó y dijo, wow, no puedo creer que las circunvoluciones del cerebro de la persona que tiene Alzheimer son mucho más marcadas de la persona que no tiene Alzheimer. Los lóbulos son mucho más pequeños del paciente con Alzheimer porque están como muy flaquitos y los espacios bastante marcados a comparación de la persona que no tiene Alzheimer, que están mucho más llenitos y jugosos, como ustedes ya conocen como es el cerebro. Entonces, cuando descubrió ello, él lo puso publicó su artículo y lo publicó al mundo y la ciencia y para la humanidad y bueno, quedó para la posteridad, ¿no? Entonces, el avance de la psicología es relacionar estos problemas patológicos y alteraciones en el cerebro, que vamos a verlo, por ejemplo, si yo estoy viva, no me van a quitar el cerebro para ver si hay algo alterado, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar una fotito. ¿Cómo? Pues ya tenemos diferentes métodos, la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética. Entonces, ellos van a ver la imagen en vivo de mi cerebro para poder entender y comprender ciertas actitudes que yo tenga, ¿sí? En las psicologías positivas, que ahora pues está en un boom, se ha centrado ya en los aspectos positivos de la experiencia humana propiamente, como es el caso de la felicidad, la gratitud, el bienestar, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida, ¿sí? Y bueno, aquí las conclusiones, doctores, se las dejo para que ustedes lo lean. Solamente son los mismos temas que nosotros estamos recalcando y donde deben reincidir para poder repasar. Les traigo las referencias bibliográficas para que ustedes revisen. Ahí tenemos el librito de Mayer, que es Introducción a la Psicología. Yo tengo este libro de acá, me gustó un montón, es muy bonito, es bastante práctico. Y lo más interesante es que tiene varios casos clínicos. Está hecho por psicólogos terapéuticas y clínicos y
ya que intervienen a pacientes y analizan y todo eso, y ponen casitos clínicos para poder entender cada uno de los puntos que ellos desarrollan. Y este libro también, que lo he revisado, me han recomendado que es muy bueno para revisar los fundamentos de la psicología. Y también les estoy recomendando algunas páginas web, como la APA, la Asociación Española de Psicología Conductual, que ustedes pueden revisarlo para tener actualidad científica de ello, porque también tienen, aporte importante en ello. Se nos fue. Y bueno, por último, les traje una lista de algunas películas y series que puedan ver. Yo les traería libros, pero yo sé que ya suficientes libros tienen con leer en anatomía en miembro y pueden revisar ahí algunas películas. Por ejemplo, la que más me gusta de toda esta de Fractura, sin duda, yo con el final me quedé en shock. Ahí van a entender cómo la mente, o sea, ahí hacen alusión a Platón, ¿no? Porque Platón nos decía que las sensaciones son las sombras de una idea perfecta, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hacemos cosas que nuestro cerebro no puede entender o no puede terminar de procesar, se engaña, se miente, así como tu ex hizo algunas cosas que no debería haber hecho contigo, te mintió, te hizo sufrir demasiado y tu cerebro anula esa información. Cuando después de 3 años tú vuelves a ver a tu ex, tú recuerdas solamente las cosas bonitas, pero no las cosas trágicas. Así como nosotros añoramos el cierto pasado, decimos, no, en el tiempo pasado todo fue mejor. Mentira, todos tienen su caos. Porque pues en el tiempo pasado, por ejemplo, yo pude haber sido una indígena pobre porque no hubiera tenido los recursos y hubiera sufrido demasiado, no hubiera tenido educación, hubiera tenido una esposa a temprana edad, hubiera posiblemente estado con 6, 7, una docena de hijos, al cual, a comparación de ahora, es una realidad completamente diferente, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro es lo que hace ello, olvida, borra las cosas que nos duelen, que nos afectan emocionalmente y solo nos recuerdan la parte positiva. Y Fractura prácticamente es como la mente de nuestro personaje principal se fractura y crea una imaginación a partir de ese momento y ya luego se van de cara con la realidad, ¿no? Ahí les dejo la lista para que puedan revisarla, si alguna ya la ha visto, pues sigan disfrutándola, repasen sus temas, estudien y con esto llegamos a la parte final, muchachos. Muchísimas gracias por su atención y espero hayan sacado de provecho todos los ejemplos y la información que les he enviado el día de hoy. Cuídense.